Mis padres me llevaron a juicio por quedarme con la casa que yo compré. No es broma. El mes pasado, por fin firmé la compra de mi primera casa, después de 11 años ahorrando y teniendo 2 trabajos. ¿Y su respuesta? Una demanda, de mis propios padres. Mi nombre es Jessica Miller y tengo 32 años. El mes pasado, finalmente firmé la compra de mi primera casa, después de 11 años de ahorro y de tener 2 trabajos. Se suponía que iba a ser el momento más feliz de mi vida. En su lugar, recibí una citación judicial. Mis propios padres me estaban demandando, por la casa que compré con mi dinero. Entonces, en el tribunal, el juez hizo una pregunta que desmoronó por completo su caso. Antes de contarles esta increíble historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios, y denle al botón de me gusta y suscribirse para apoyar a otros que están pasando por una traición familiar. Al crecer en los suburbios de Michigan, la estabilidad financiera era algo que solo veía en las películas o en las casas de mis amigos. Mis padres, Carol y David Miller, eran maestros en la mala gestión financiera. Las finanzas de nuestro hogar se parecían a un barco que se hundía constantemente, con mis padres tratando frenéticamente de tapar agujeros, mientras creaban otros nuevos en otros lugares. No puedo recordar un solo año de mi infancia en el que no recibiéramos al menos un aviso de corte de servicios. La electricidad desaparecía durante días. En invierno, nos acurrucábamos alrededor de calentadores portátiles que nos prestaban los vecinos. El servicio telefónico iba y venía con tanta frecuencia, que mis amigos dejaron de intentar llamar a nuestro teléfono fijo. Los cortes de agua significaban llenar recipientes en la fuente del parque local, y llevarlos a casa en un pequeño vagón rojo que mi abuelo me había regalado. Las notificaciones de desalojo eran tan comunes como las tarjetas de cumpleaños en nuestro buzón. Nos mudamos 7 veces antes de que cumpliera los 12, siempre en mitad de la noche, y siempre dejando atrás deudas de alquiler. Cada nuevo apartamento era más pequeño y estaba en un barrio peor que el anterior. Mi expediente académico parecía un rompecabezas de sellos de diferentes distritos y papeles de transferencia. Es solo temporal, Jessica, decía mi madre cada vez que teníamos que empacar nuestras pertenencias en bolsas de basura. Las cosas mejorarán el próximo mes. El próximo mes nunca llegaba. A los 16 años, ya tenía edad suficiente para conseguir mi primer trabajo de verdad en un supermercado local. Todavía recuerdo el orgullo que sentí al recibir mi primer sueldo de $212.46. Ese orgullo duró aproximadamente 3 horas, hasta que mi padre me pidió que le prestara $150 para una factura de emergencia. Cuando le pregunté, con cierta vacilación, cuándo me lo devolvería, su rostro se ensombreció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿te atreves a cuestionar ayudar a tu familia? Te alimentamos, te vestimos, te damos un techo. Así es como nos lo agradeces. Le entregué el dinero. Nunca más se mencionó el tema y, por supuesto, nunca me lo devolvió. Este patrón se extendió más allá de mí. Mis padres habían roto lazos con casi todos los parientes. La tía Linda les prestó $300 para una emergencia médica, que misteriosamente coincidió con la aparición de un televisor nuevo en nuestra sala de estar. El tío James les ayudó con 3 meses de alquiler, solo para descubrir que habían usado el dinero para un viaje de fin de semana a Atlantic City. La abuela Anderson finalmente dejó de contestar sus llamadas después del 5º préstamo de la última vez, te lo prometo. Después de graduarme de la escuela secundaria, me hice una promesa silenciosa, nunca, jamás, seguiría sus pasos financieros. Mientras mis amigos iban a universidades estatales con residencias y planes de comidas, yo elegí el colegio comunitario con el mejor programa de transferencia. Trabajaba 30 horas a la semana en el supermercado, mientras llevaba una carga completa de asignaturas. Mi apartamento era un garaje reconvertido con una placa eléctrica en lugar de cocina, pero era mío, y el alquiler siempre se pagaba a tiempo. Me transferí a la universidad estatal para mis 2 últimos años, para completar mi carrera de contabilidad. Mi horario era brutal, cada día de la semana estaba lleno de clases o turnos de trabajo. Acepté un segundo empleo haciendo reposición nocturna en un gran almacén 3 veces por semana. Dormir se convirtió en un lujo. Mientras tanto, la situación financiera de mis padres continuaba su espiral descendente. Cambiaban de apartamento en apartamento, siempre con el mismo resultado. Papá perdía un trabajo por razones injustas.
Mamá encontraba trabajo, y luego renunciaba porque no la valoraban. Refinanciaron coches hasta que debían más de lo que valían los vehículos. Los extractos de las tarjetas de crédito llegaban en sobres cada vez más gruesos. A pesar de mi determinación de separar mis finanzas de las suyas, la culpa me abrumaba en sus momentos más desesperados. Cuando llevaban 3 meses de retraso en el alquiler y se enfrentaban al desalojo, mientras mamá se recuperaba de una bronquitis, les envié $1.200 de mis ahorros cuidadosamente guardados. Cuando su coche estaba a punto de ser embargado, cubrí los $900 para ponerlos al día con los pagos. Cada vez, me decía a mí misma que era la última vez. Cada vez, surgía otra crisis. Solo hasta el próximo mes, se convirtió en su mantra. Nos estamos recuperando, te lo prometemos. Solo necesitamos un poco de ayuda hasta entonces. A los 25 años, había logrado establecerme en una respetable firma de contabilidad. Por primera vez, tenía un salario que cubría más que las necesidades básicas. Empecé a crear un fondo de emergencia y a contribuir al plan 401(k) de mi empresa. Sentí que una tímida sensación de seguridad financiera comenzaba a formarse. Fue entonces cuando mis padres llamaron con su gran idea. Habían encontrado un coche que les encantaba, pero su crédito estaba demasiado dañado para calificar para la financiación. Si yo simplemente firmaba el préstamo, ellos harían todos los pagos. Les ayudaría a reconstruir su crédito, prometieron. Nunca se saltarían un pago. Por primera vez, me negué rotundamente. No puedo arriesgar mi puntaje de crédito en esto, expliqué. Si ustedes no pagan, afectará mi capacidad para calificar para préstamos en el futuro. Las consecuencias emocionales fueron nucleares. Me llamaron egoísta, ingrata y desalmada. Mamá lloró por haber criado a una hija insensible. Papá cuestionó cómo me había vuelto tan fría. Los parientes recibieron llamadas sobre cómo yo había abandonado a mi familia ahora que tenía dinero de lujo. Mantenerme firme en esa decisión fue terriblemente doloroso, pero necesario. También fue el primer paso para establecer los límites que, finalmente, nos llevarían a un tribunal. 5 años después del incidente del préstamo del coche, mi carrera había continuado su trayectoria ascendente. Me habían ascendido 2 veces en la firma de contabilidad y había establecido una sólida reputación entre nuestros clientes. Por primera vez, me permití considerar un objetivo que siempre me había parecido imposiblemente lejano: comprar mi propia casa. El primer paso fue reunirme con una asesora hipotecaria, Alison Black, quien rápidamente se convirtió tanto en consejera como en un cable a tierra. Basado en tus ingresos y tu puntaje de crédito, estás en buena forma, explicó, revisando mis documentos financieros. Pero necesitarás al menos un 20% de pago inicial para evitar el PMI, más los costos de cierre y un fondo de emergencia. Para los barrios que te interesan, estamos hablando de ahorrar unos $60.000. La cifra era abrumadora, pero yo estaba decidida. Esa noche, creé un plan de ahorro detallado de 5 años, desglosando exactamente cuánto necesitaría apartar cada mes. Significaba recortar casi todos los gastos discrecionales. No más comidas ocasionales en restaurantes. Mi viejo Toyota tendría que sobrevivir varios años más. Las vacaciones se convirtieron en excursiones de un día a atracciones locales gratuitas. Comprar ropa significaba tiendas de segunda mano y estantes de liquidación. Más allá del presupuesto estricto, sabía que necesitaba aumentar mis ingresos. Empecé a ofrecer servicios de contabilidad a pequeñas empresas locales los fines de semana, creando una lista de 5 clientes habituales. Entre mi trabajo a tiempo completo y el negocio secundario, trabajaba casi 70 horas a la semana. Agotador, pero con un propósito. Les conté a mis padres sobre mi objetivo de comprar una casa durante una rara y pacífica cena juntos. Su reacción inicial pareció de apoyo. Eso es maravilloso, cariño, dijo mamá. La propiedad siempre es una buena inversión. Papá asintió con la cabeza. Movimiento inteligente. Los bienes raíces son la forma en que la gente construye riqueza. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y mis ahorros crecían, comentarios sutiles comenzaron a colarse en nuestras conversaciones. Tu primo Jason perdió su trabajo y tiene 2 hijos que alimentar. Le conté lo bien que te va con todo ese dinero que estás ahorrando. La caldera finalmente se estropeó.
El propietario dice que la reemplazará la próxima semana, pero ya sabes cómo es. Seguro que sería bueno tener una red de seguridad para emergencias como esta. Desvíe estas indirectas lo más suavemente posible. Estoy en un presupuesto estricto para alcanzar mi objetivo de pago inicial. ¿Has consultado con el programa de asistencia comunitaria del que te hablé? Después de 4 años de ahorrar sin descanso, de tener ambos trabajos y de vigilar cada céntimo, finalmente había acumulado suficiente para mi pago inicial, los costos de cierre y un saludable fondo de emergencia. Era hora de comenzar el proceso de búsqueda de casa. Mi agente inmobiliaria, Nicole Evans, fue paciente mientras veíamos docenas de propiedades. No buscaba nada extravagante, solo una casa sólida para empezar y con potencial. Después de 3 meses de búsqueda, la encontramos, una modesta casa tipo rancho de 3 dormitorios y 2 baños, construida en los años 80. Necesitaba actualizaciones estéticas, pero tenía techo, caldera y calentador de agua nuevos. El patio trasero era pequeño pero privado. Lo más importante, el pago mensual sería menor que mi alquiler actual. El día que recibí la preaprobación de la compañía hipotecaria, y que aceptaron mi oferta, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Llamé a mis padres, esperando que compartieran mi emoción. ¿Cuánto pagaste?, fue la primera pregunta de mi padre. $285.000, respondí. En realidad, está por debajo del valor de mercado porque necesita algunas reformas, pero está en un gran barrio con buenas escuelas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Así que tenías más de $60.000 ahorrados para esto, mi madre sonaba casi acusadora. Sí, necesitaba el 20% de entrada, más los costos de cierre y las reservas. He estado ahorrando durante más de 4 años para esto. Otra pausa. Seguro que nos habría venido bien un poco de ayuda con nuestras facturas médicas el año pasado, pero supongo que el fondo para tu casa era más importante que los medicamentos para el corazón de tu padre. Se me encogió el estómago. Papá recibió ayuda del programa de salud del condado. Sus medicamentos estaban cubiertos. No todos, espetó ella. Tuvimos que elegir entre sus pastillas para el corazón y la comida algunos meses. Pero estoy segura de que tu casa de lujo lo vale. La conversación se deterioró a partir de ahí. Por primera vez, sugirieron directamente que debería haberlos ayudado a ellos en lugar de ahorrar para mí. Según ellos, como su hija, mis recursos financieros deberían priorizar sus necesidades por encima de mis metas. Comprar una propiedad a tu edad parece egoísta cuando tus padres están luchando, dijo papá. Se supone que la familia cuida de la familia. A pesar del chantaje emocional, me mantuve firme. He ayudado cuando he podido, pero esto es algo por lo que he trabajado durante años. No voy a disculparme por alcanzar una meta a través del trabajo duro. Las 6 semanas del proceso de cierre estuvieron llenas de inspecciones, papeleo y una espera ansiosa. Mis padres se mantuvieron distantes, enviando mensajes de texto ocasionales que alternaban entre una fría formalidad y pullas pasivo-agresivas. Finalmente, llegó el día del cierre. Sentada en esa mesa, firmando documento tras documento, sentí una abrumadora sensación de logro. Me entregaron las llaves y, así de simple, me convertí en propietaria. Esa noche, me senté en el suelo de mi sala de estar vacía, comiendo comida para llevar y contemplando el espacio que era verdaderamente mío. El momento debería haber sido puramente alegre, pero la desaprobación de mis padres ensombrecía mi logro. Aún así, me negué a dejar que disminuyeran lo que había conseguido. Esta casa representaba años de sacrificio y disciplina, y nada podía quitarme eso. Durante 2 semanas después de firmar la compra de la casa, la comunicación con mis padres fue mínima, algunos breves intercambios de mensajes de texto, una corta llamada telefónica en la que preguntaron por la mudanza pero no ofrecieron ayuda ni felicitaciones. Me sentí herida, pero también aliviada por la distancia, ocupada con la logística de mudarme y establecer mi nuevo hogar. Entonces, un sábado por la tarde, su coche apareció en mi entrada sin previo aviso. Salieron llevando bolsas de regalo y con sonrisas que parecían lo suficientemente genuinas como para bajar momentáneamente mi guardia. ¡Sorpresa!, gritó mamá, sosteniendo lo que parecía una planta de interior. Trajimos regalos de inauguración para tu nuevo lugar. Cautelosamente optimista, los invité a pasar. Parecían apropiadamente impresionados mientras les daba el recorrido,
elogiando los suelos de madera y la distribución de la cocina. Mamá me presentó un espatifilo en maceta para traer vida a tu nuevo hogar, mientras que papá me entregó un juego de copas de vino de aspecto caro. Son preciosas, dije, genuinamente conmovida por lo que parecía una ofrenda de paz. Gracias a los dos. Nos acomodamos en la sala de estar con Casey, y por un breve momento, se sintió como la reunión familiar que siempre había deseado, celebrando un hito con apoyo y amor. Entonces, mi padre se aclaró la garganta. Bueno, tenemos una pequeña situación en nuestra casa, comenzó, mirando su taza de café. El propietario vendió el edificio a un promotor. Todos tenemos que irnos para finales del próximo mes. Eso es terrible, dije, y lo decía en serio. Las mudanzas forzadas son estresantes para cualquiera. Han empezado a buscar nuevos lugares. Mi madre se rió, pero no había humor en el sonido. ¿En este mercado de alquiler? Todo cuesta el doble de lo que pagamos ahora. No podemos permitirnos nada decente, no con las facturas médicas de tu padre y mis horas reducidas en el trabajo. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación mientras comenzaba a sentir hacia dónde se dirigía esta conversación. De hecho, continuó papá, en parte por eso queríamos venir a ver tu nueva casa. Tienes 3 dormitorios aquí, y solo estás tú. Estábamos pensando que podríamos mudarnos temporalmente, solo hasta que nos recuperemos. 3 meses, tal vez 6 como máximo. A pesar de anticipar esta petición, escucharla en voz alta todavía me provocó una oleada de ansiedad. Su definición de temporal siempre había sido elástica, extendiendo meses a años, y sus problemas financieros nunca se resolvían realmente, solo se posponían. No creo que sea una buena idea, dije con cuidado. Todavía me estoy instalando y... Contribuiríamos, por supuesto, interrumpió mamá. Podríamos pagar un pequeño alquiler una vez que estemos estables, ayudar con la compra. No es solo por el dinero, intenté explicar. Es por los límites y la independencia. Esta es mi primera casa, y necesito experimentar vivir en ella en mis propios términos. Sus expresiones se endurecieron simultáneamente. Ya veo, dijo papá fríamente. Así que tus propios padres pueden acabar sin hogar, pero tú necesitas tu espacio. Entendido. No van a quedarse sin hogar, insistí. Hay opciones. Puedo ayudarles a buscar apartamentos asequibles. Hay programas de ayuda al alquiler. No queremos caridad, espetó mamá. Pensamos que la familia ayudaría a la familia. ¿No es por eso que la gente compra casas con dormitorios extra? Para la familia. La conversación se deterioró rápidamente cuando revelaron que habían asumido todo el tiempo que la compra de mi casa había sido, en parte, para su beneficio. En sus mentes, mis años de ahorro habían sido egoístas porque no había estado compartiendo ese dinero con ellos, y ahora que tenía una casa, el espacio debería estar naturalmente disponible para su uso. Siempre pensamos que cuando tuvieras éxito, nos cuidarías de la misma manera que nosotros te cuidamos a ti, dijo papá. ¿Cuándo me han cuidado ustedes a mí? Las palabras salieron disparadas antes de que pudiera detenerlas. Conseguí mi primer trabajo a los 16 y he sido financieramente independiente desde entonces. Les he dado miles de dólares a lo largo de los años que nunca fueron devueltos. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que la paternidad viene con una etiqueta de precio? Te dimos la vida, un techo, comida. Un techo que constantemente nos quitaban porque no podían pagar el alquiler, repliqué. Comida que a veces venía de bancos de alimentos porque gastaban el dinero de las facturas en cosas que no necesitábamos. La discusión se intensificó hasta que finalmente salieron furiosos, con mi madre declarando entre lágrimas que había criado a una extraña con hielo en las venas, mientras mi padre proclamaba que yo lamentaría darle la espalda a la familia CEU. Ando los necesitara algún día. Las secuelas me dejaron temblando y dudando de mí misma. ¿Había sido demasiado dura? ¿Estaba siendo egoísta? La voz de la culpa que había sido inculcada desde la infancia susurraba que las buenas hijas se sacrifican por sus padres. Llamé a mi mejor amiga, Megan, esa noche, todavía molesta y confundida. Hiciste lo correcto, me aseguró después de escuchar la historia. Si los dejas mudarse, aunque sea temporalmente, nunca los sacarás, y esta casa por la que tanto has trabajado se convertirá en otra fuente de estrés. Pero son mis padres, dije débilmente.
Sí, y deberían estar orgullosos de ti y apoyarte, no tratar de hacerte sentir culpable y aprovecharse. Se supone que los padres quieren que sus hijos tengan éxito, no verlos como planes de jubilación. Durante la semana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes y llamadas, no solo de mis padres, sino de tías, tíos y primos que habían recibido una versión muy diferente de los hechos. Según los miembros de la familia, mis padres me habían ayudado a comprar mi casa, y ahora los estaba echando a la calle cuando necesitaban refugio. «¿Es verdad que te negaste a ayudar a tus padres después de que te dieran dinero para tu pago inicial?», exigió mi tía Janet en un mensaje de voz. «Tu madre está llorando todos los días por tu traición», me escribió mi primo Kevin. «Después de todo lo que han hecho por ti». La narrativa que habían creado estaba tan lejos de la realidad que me dejó sin aliento. Mis padres no solo nunca habían contribuido con un solo dólar a mi fondo para la casa, sino que, a lo largo de los años, el flujo financiero siempre había sido de mí hacia ellos, nunca al revés. Quedó claro que mis padres habían estado contando a la familia una historia ficticia sobre su participación en la compra de mi casa mucho antes de que siquiera vinieran a visitarme. Los regalos de inauguración y la aparente reconciliación habían sido un movimiento calculado, preparando el escenario tanto para su solicitud de mudarse como para la campaña de presión familiar que siguió a mi negativa. Megan fue mi roca durante este tiempo, dejándome desahogar mi frustración y dolor sin juzgar. «Documenta todo», me aconsejó. «Guarda esos mensajes de texto y de voz. Tengo la sensación de que vas a necesitar pruebas de sus mentiras». Sus palabras resultarían proféticas antes de lo que cualquiera de las dos esperaba. 3 semanas después de la desastrosa visita de mis padres, encontré un sobre de aspecto oficial en mi buzón. Al principio, supuse que era algo relacionado con mi hipoteca o los impuestos sobre la propiedad. Al abrirlo en el mostrador de mi cocina, me quedé helada cuando vi las palabras citación para comparecer y caso civil almohadilla 47293B en la parte superior del documento. Los demandantes eran Carol y David Miller, mis padres. La demandada era yo. La causa de la acción, incumplimiento de contrato verbal y enriquecimiento injusto en relación con una transacción inmobiliaria. Leí y releí el documento 3 veces, segura de que había habido algún error. Mis padres me estaban demandando por mi casa. Parecía demasiado absurdo para ser real. Con las manos temblorosas, llamé a Megan. «¿Qué hicieron qué?», prácticamente gritó cuando se lo conté. «¿Realmente te están llevando a juicio?». «¿Por qué?». «La citación dice que proporcionaron asistencia financiera para la compra de mi casa bajo un acuerdo verbal de que vivirían en la casa, y que estoy incumpliendo el contrato al negarme a dejar que se muden», expliqué, todavía en shock. «Megan, nunca me dieron un céntimo. Ni uno solo». «Esto va más allá de lo disfuncional», dijo. «Necesitas un abogado, pero para ayer. Conozco a alguien que podría ayudar, Samantha Ross. Es una abogada inmobiliaria que ayudó a mi hermana con una disputa de límites. Déjame enviarte su número por mensaje de texto». A la mañana siguiente, me senté en el despacho de la abogada Ross, con la citación y mis registros financieros extendidos sobre su escritorio. «A ver si lo entiendo bien», dijo, revisando los documentos. «Sus padres afirman que contribuyeron a su pago inicial con el entendimiento de que vivirían en la casa, pero en realidad, ¿no proporcionaron ninguna asistencia financiera en absoluto?». «Exactamente», confirmé. «Ahorré cada dólar yo misma durante 4 años. Tengo todos mis extractos bancarios, nóminas, declaraciones de impuestos, todo lo que demuestra de dónde vino el dinero». Samantha asintió, tomando notas. «¿Y hubo alguna vez alguna discusión, incluso informal, sobre que ellos vivieran con usted cuando comprara una casa?». «Nunca. Ni una sola vez. La primera vez que surgió el tema fue después de que ya había cerrado la compra de la casa y vinieron a visitarme. Me explicó que el argumento legal de mis padres se basaba en 2 afirmaciones: primero, que habían proporcionado asistencia financiera sustancial para la compra de mi casa, y segundo, que esta asistencia venía con un acuerdo verbal de que vivirían en la casa. En estos casos, la carga de la prueba recae sobre ellos para demostrar que realmente contribuyeron financieramente», explicó Samantha. «Pero debemos ser exhaustivos en nuestra defensa. Su abogado afirma que le dieron pagos en efectivo durante varios años que fueron a su cuenta de ahorros». «Eso es completamente falso», insistí. «Nunca me dieron dinero, solo lo tomaron».
Tengo registros de transferencias que les hice para ayudar con sus facturas, pero nunca nada volvió a mí. A medida que profundizábamos en las afirmaciones de mis padres, surgió un panorama inquietante. Aparentemente, habían estado diciendo a los miembros de la familia durante años que estaban ayudando a Jessica a ahorrar para una casa. Algunos parientes creían que me habían dado decenas de miles de dólares. Otros pensaban que habían firmado mi hipoteca. Las invenciones eran extensas y detalladas. Crearon una narrativa completamente ficticia, dije, atónita por el alcance del engaño. ¿Y la gente les creyó porque por qué mentirían los padres sobre algo así? Desafortunadamente, he visto casos similares, dijo Samantha. Generalmente no entre padres e hijos, sino disputas de inversión entre amigos o parientes donde una parte reclama un acuerdo verbal que nunca existió. La buena noticia es que, sin documentación de sus contribuciones financieras, su caso es extremadamente débil. Prepararme para la fecha del juicio fue una de las experiencias más agotadoras emocionalmente de mi vida. Reuní todos los registros financieros que pude encontrar, extractos bancarios de los últimos 5 años, nóminas, declaraciones de impuestos, recibos de trabajos secundarios, documentación de los regalos que les había dado a mis padres a lo largo de los años. Samantha me ayudó a organizar todo en un rastro de papel claro que mostraba exactamente de dónde había venido mi pago inicial, de mi propio trabajo duro y disciplina. El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. Perdí el sueño, repasando constantemente las conversaciones y preguntándome si alguna vez había dicho algo que pudiera malinterpretarse como una invitación para que vivieran conmigo. Mi rendimiento en el trabajo se resintió mientras luchaba por concentrarme. Mi supervisora, Maya, notó el cambio y me llamó a su oficina una tarde. Jessica, ¿está todo bien? Últimamente pareces distraída, y eso no es propio de ti. No le había contado a nadie en el trabajo sobre la situación, avergonzada por todo el sórdido asunto. Pero Maya siempre había sido justa y solidaria, así que le di una versión resumida de lo que estaba sucediendo. Para mi sorpresa, fue increíblemente comprensiva. Los conflictos familiares se encuentran entre las cosas más difíciles de manejar, especialmente cuando involucran cuestiones legales. ¿Te gustaría ajustar tu horario mientras lidias con esto? Tal vez trabajar desde casa un par de días a la semana. Su compasión y apoyo práctico significaron más de lo que ella podía imaginar. El horario flexible me permitió reunirme con Samantha y preparar mi testimonio sin agotar todos mis días de vacaciones. La noche antes de la fecha del juicio, me senté sola en mi sala de estar, rodeada de documentos organizados en carpetas etiquetadas. Todo estaba preparado. Nuestro caso era sólido. Sin embargo, me sentía vacía por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Enfrentarme a mis propios padres en un tribunal por mentiras que ellos habían inventado sobre mí. Pensé en todas las veces que los había ayudado a lo largo de los años, el dinero que les había dado, el apoyo emocional a pesar de sus malas decisiones. ¿Valía realmente la pena esta casa para destruir la poca relación que nos quedaba? Por un breve momento, consideré llamarlos y ofrecer un compromiso. Tal vez podrían quedarse por un tiempo estrictamente limitado con un contrato de alquiler formal. Entonces recordé las palabras de Megan: si los dejas mudarse, aunque sea temporalmente, nunca los sacarás. Tenía razón. Sus estancias temporales nunca habían sido temporales. Sus crisis financieras nunca fueron emergencias de una sola vez, sino síntomas de patrones más profundos que se negaban a abordar. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado: estabilidad, seguridad, independencia. Comprometerse ahora significaría rendir no solo mi espacio, sino los límites que tanto había luchado por establecer. Me fui a la cama decidida a mantenerme firme, pero el sueño me eludió hasta bien pasada la medianoche. La mañana de la audiencia judicial llegó con cielos grises y una llovizna ligera que coincidía con mi estado de ánimo. Samantha me había aconsejado que me vistiera de manera conservadora y profesional. Las primeras impresiones importan, dijo. La jueza evaluará tu credibilidad desde el momento en que entres en la sala. Al entrar en el juzgado del condado, vi a mis padres en el pasillo con su abogado, un hombre de rasgos afilados con un traje de aspecto caro llamado Stephen Palmer. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo mientras papá estaba de pie con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Levantaron la vista cuando me acerqué con Samantha, y por un breve instante, nuestras miradas se encontraron. No había calidez allí,
ni reconocimiento del dolor que esta situación nos estaba causando a todos, solo una fría determinación. Era la primera vez que los veía desde la discusión en mi sala de estar, y el impacto emocional me golpeó más fuerte de lo esperado. Estas eran las personas que me habían dado la vida, que me habían cantado para dormir de niña, que habían vitoreado en mi graduación de secundaria. Ahora, éramos adversarios en una batalla legal por mentiras que ellos habían creado. En ese momento, casi flaqueé. Entonces, Samantha me tocó suavemente el codo, guiándome más allá de ellos hacia la sala del tribunal, y el momento de debilidad pasó. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, nada que ver con las grandes e imponentes cámaras que se ven en los dramas de televisión. Los bancos de madera, la iluminación fluorescente y las paredes beige le daban una apariencia casi mundana, aunque el sello oficial del Tribunal del Condado y el estrado elevado del juez mantenían un aire de autoridad. Samantha y yo nos sentamos en la mesa de la defensa, organizando nuestros documentos cuidadosamente preparados. Al otro lado del pasillo, mis padres se acomodaron con su abogado. Tenía fama de tomar casos inusuales con elementos dramáticos, perfecto para el enfoque teatral de mis padres ante el conflicto. Cuando la jueza Patricia Armon entró, todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 60 años con el pelo plateado recogido en un moño pulcro, y gafas de lectura posadas en la nariz. Su expresión no revelaba nada mientras revisaba el expediente y llamaba a nuestro caso. Miller contra Miller, anunció. Este es el caso civil número 47293B, una reclamación de incumplimiento de contrato verbal y enriquecimiento injusto en relación con una transacción inmobiliaria. Miró por encima de sus gafas a ambas partes. Abogados, ¿están listos para proceder? Ambos abogados confirmaron que estaban preparados, y el procedimiento comenzó con la presentación del caso de mis padres. El abogado Palmer abordó el asunto con una gravedad teatral. Su señoría, este es un caso de profunda traición familiar. Mis clientes, David y Carol Miller, se sacrificaron durante años para ayudar a su hija a alcanzar el sueño americano de ser propietaria de una vivienda, solo para ser desechados una vez que su utilidad terminó. Continuó pintando un cuadro tan alejado de la realidad que tuve que apretar los puños debajo de la mesa para mantener la compostura. Según su narrativa, mis padres habían aportado aproximadamente $45,000 para mi pago inicial a través de contribuciones regulares en efectivo durante 4 años. Estas contribuciones supuestamente venían con un claro entendimiento de que tendrían un lugar para vivir en la casa que habían ayudado a comprar. El logro de la demandada solo fue posible gracias a la generosidad de sus padres, declaró Palmer. Ahora, ha roto su acuerdo y los ha abandonado en su momento de necesidad. Mi madre fue llamada a testificar primero. Se secaba los ojos mientras describía sus supuestos sacrificios financieros. Prescindimos de tantas cosas para ayudar a Jessica, afirmó. David trabajaba horas extras. Yo tomaba turnos adicionales. A veces le dábamos $500, a veces 1,000, cuando podíamos permitírnoslo. Estábamos muy orgullosos de ayudarla a alcanzar su sueño. Continuó describiendo conversaciones detalladas que nunca habían ocurrido, donde supuestamente les había prometido que podrían vivir conmigo una vez que comprara una casa. Ella dijo específicamente que estaba buscando una casa con dormitorios extra para que tuviéramos un lugar cuando lo necesitáramos, testificó mamá. Dijo, mamá y papá, esta casa será para todos nosotros. Ustedes me ayudaron a conseguirla, y es justo que ustedes también se beneficien. Yo nunca había dicho nada remotamente parecido. La invención era tan completa, tan descarada, que me dejó atónita. No eran malentendidos ni exageraciones, eran conversaciones enteras inventadas de la nada. El testimonio de mi padre siguió un patrón de ficción similar. Afirmó haberme ayudado a investigar barrios, asistir a jornadas de puertas abiertas e incluso reunirme con mi asesor hipotecario, todos eventos que nunca habían ocurrido. Habló de agotar sus ahorros para apoyar la compra de mi casa, describiendo cantidades específicas de efectivo que afirmó haberme entregado en fechas concretas. Confiábamos en nuestra hija, dijo, con la voz quebrada en lo que parecía una emoción genuina. No pensamos que necesitáramos nada por escrito porque es familia. Pensamos que su palabra era suficiente. A lo largo de sus testimonios, Samantha tomó notas cuidadosas pero mantuvo una actitud tranquila. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, su enfoque fue metódico y preciso. Señor Miller, comenzó, usted testificó que le dio a su hija $1,200 en efectivo el 15 de marzo del año pasado.
¿Puede decirle al tribunal de dónde vino ese dinero? Papá se movió incómodo. De mi sueldo, por supuesto. ¿Y qué empleador le proporcionó ese sueldo? Una pausa. Estaba entre trabajos en ese momento, pero tenía algunos trabajos secundarios. ¿Tiene algún recibo, factura o retirada bancaria que demuestre que tenía $1.200 en efectivo disponibles para dar en esa fecha? No guardamos ese tipo de registros. Samantha asintió como si esto fuera perfectamente comprensible. ¿Y cuando hizo estos regalos en efectivo, la señora Miller le dio algún tipo de acuse de recibo? Notas de agradecimiento, mensajes de texto expresando gratitud. Bueno, no. Ella sabía para qué era el dinero. Así que no hay ninguna prueba escrita de que estas transacciones en efectivo ocurrieran. El rostro de mi padre se enrojeció. ¿Me está llamando mentiroso? La jueza Harmon intervino. Por favor, solo responda la pregunta, señor Miller. No, no hay rastro de papel. Era un asunto familiar, no una transacción comercial. El contrainterrogatorio de Samantha a mi madre expuso inconsistencias similares. Mamá afirmó que me habían transferido dinero de su cuenta de ahorros, pero no pudo explicar por qué no aparecían tales transferencias en sus extractos bancarios. Insistió en que habían asistido a visitas de casas conmigo, pero no pudo describir características básicas de las propiedades cuando se le preguntó. Cuando fue mi turno de testificar, Samantha me guió a través de una cronología clara de mi esfuerzo de ahorro. Expliqué mi segundo trabajo, mi presupuesto estricto y el enfoque disciplinado que había adoptado para acumular mi pago inicial. Proporcioné extractos bancarios que mostraban depósitos regulares de mis empleadores, declaraciones de impuestos que confirmaban mis ingresos y un rastro de papel completo que documentaba el origen de cada dólar que se destinó a mi casa. También abordé el supuesto acuerdo verbal. Su señoría, no solo mis padres nunca contribuyeron financieramente a la compra de mi casa, sino que nunca hubo ninguna discusión sobre que vivieran conmigo. La primera vez que mencionaron mudarse fue después de que ya había cerrado la compra de la casa. Fue una completa sorpresa para mí. El contrainterrogatorio del abogado Palmer fue agresivo y diseñado para provocar una respuesta emocional. Señora Miller, ¿está afirmando que sus padres mintieron sobre apoyarla financieramente? Sí, eso es exactamente lo que estoy afirmando porque esa es la verdad. Entonces, su posición es que las personas que la criaron, que pusieron comida en su mesa y ropa en su espalda de niña, ahora están cometiendo perjurio en este tribunal. Samantha objetó la caracterización, y la jueza Harmon la admitió, pero la implicación quedó en el aire. Estoy declarando hechos, respondí con calma. Mis registros bancarios muestran de dónde vino cada dólar. No hubo regalos en efectivo de mis padres. Y no siente ninguna obligación moral de ayudar a sus padres en su momento de necesidad, a pesar de tener una casa con dormitorios extra. He ayudado a mis padres muchas veces a lo largo de los años, respondí, manteniendo la compostura. Les he dado miles de dólares cuando estaban en dificultades financieras. Esas transacciones también están documentadas en mis registros bancarios, demostrando que el dinero solo ha fluido de mí hacia ellos, nunca al revés. Cuando concluyeron los testimonios, la jueza Harmon revisó los documentos financieros que ambas partes habían presentado. El contraste no podría haber sido más marcado, mis registros exhaustivos frente a la completa falta de pruebas de mis padres. Después de un breve receso, regresó al estrado con una expresión concentrada. Antes de emitir mi fallo sobre este asunto, tengo algunas preguntas, dijo, dirigiéndose a mis padres. Señor y señora Miller, ustedes afirman haber contribuido con aproximadamente $45,000 a la compra de la casa de su hija durante un periodo de 4 años, principalmente en efectivo. Ambos asintieron. Si contribuyeron al pago inicial como afirman, ¿por qué no hay registros de ninguna transacción financiera entre ustedes y su hija? Mi padre se aclaró la garganta. Como dije, su señoría, fueron regalos en efectivo. Confiábamos en nuestra hija. Señor Miller, incluso el efectivo tiene que venir de alguna parte, señaló la jueza Harmon. Sus registros bancarios no muestran retiradas que correspondan a las cantidades que afirman haber dado. Sus declaraciones de impuestos indican un ingreso insuficiente para proporcionar tales regalos después de tener en cuenta sus propios gastos. ¿De dónde vino exactamente este dinero? Mis padres intercambiaron miradas, y por primera vez, vi incertidumbre en sus expresiones. Lo ahorramos con el tiempo, ofreció mi madre.
Semanalmente, en efectivo. $45.000 guardados en su casa en lugar de en una cuenta bancaria. Parte provino de trabajos secundarios, añadió mi padre. Trabajos en efectivo, que no declararon en sus declaraciones de impuestos, preguntó la jueza con agudeza. Mi madre intervino. También teníamos algo de dinero de una herencia. ¿De quién?, preguntó la jueza Armon. De mi tía, dijo mamá rápidamente. De mi tío, dijo papá simultáneamente. La jueza levantó una ceja ante la contradicción. Permítanme ser directa, continuó la jueza Armon. La señora Miller ha proporcionado una documentación exhaustiva que muestra el origen de cada dólar que se destinó a la compra de su casa. Tiene extractos bancarios, nóminas, declaraciones de impuestos y un claro rastro de papel. Ustedes no han proporcionado ninguna prueba en absoluto para respaldar su afirmación de contribución financiera. Además, su testimonio contiene numerosas inconsistencias y contradicciones. Rebuscó entre algunos papeles antes de continuar. Además, incluso si aceptara su afirmación de regalos financieros, lo cual no hago, no han proporcionado ninguna prueba creíble de un contrato verbal sobre los arreglos de vivienda. En el estado de Michigan, los contratos verbales relativos a bienes inmuebles deben ser evidenciados por algún escrito o memorando para ser ejecutables bajo el Estatuto de Fraudes. Fue en este momento que me di cuenta de que su caso se estaba desmoronando por completo. La expresión de la jueza Armon había pasado de neutral a visiblemente escéptica mientras se dirigía a mis padres. Basado en la evidencia presentada, o más bien en la falta de ella por parte de los demandantes, fallo a favor de la demandada. Las afirmaciones de los demandantes de contribución financiera y contrato verbal no están respaldadas por ninguna evidencia creíble. Esta demanda parece carecer de mérito y roza lo frívolo. Se volvió hacia mí con una expresión más comprensiva. Señora Miller, usted no tiene ninguna obligación legal de proporcionar vivienda a sus padres basándose en los hechos presentados en este caso. La propiedad es únicamente suya, comprada con sus propios fondos, y usted tiene los derechos exclusivos para determinar quién puede o no residir allí. Con un golpe decisivo de su mazo, concluyó, caso desestimado. La finalidad de esas dos palabras resonó en la sala del tribunal, de repente silenciosa. Mis padres se quedaron sentados, inmóviles, aparentemente incapaces de procesar el resultado. Su abogado se inclinó para susurrarles algo, pero parecieron no escucharlo. Sentí una mezcla compleja de emociones, alivio por la vindicación, tristeza por la relación que ahora estaba irrevocablemente dañada, y una extraña sensación de libertad ahora que la verdad había sido reconocida oficialmente. Mientras la jueza Armon recogía sus papeles para irse, se detuvo para hacer un último comentario. Las relaciones familiares están más allá del ámbito de este tribunal. Sin embargo, sería negligente no señalar que la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Espero que todas las partes puedan reflexionar sobre cómo esta situación llegó a este punto. Con eso, salió de la sala, dejándonos enfrentar las secuelas de su decisión. Al salir de la sala, Samantha caminaba protectoramente a mi lado, guiándome hacia la entrada principal del edificio. Casi habíamos llegado a las puertas cuando oí unos pasos rápidos detrás de nosotros y la voz de mi madre, chillona de ira. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A tus propios padres? Me volví para verlos a ambos acercándose, con los rostros contraídos por la rabia y la humillación. Su abogado los seguía, pareciendo incómodo con la confrontación pública. Señora Miller, señor Miller, dijo Samantha con firmeza, colocándose ligeramente delante de mí. Este no es ni el momento ni el lugar para esta discusión. ¿Cuándo es el momento?, exigió mi padre. ¿Después de que cambie las cerraduras? Después de que finja que no existimos. La jueza vio a través de sus mentiras, dije en voz baja, encontrando una calma que no sabía que poseía. Nunca me dieron un céntimo para mi casa. Inventaron toda una historia y trataron de usarla para quitarme algo que no era suyo. Nosotros te criamos, la voz de mamá resonó en el vestíbulo del juzgado, atrayendo las miradas de los transeúntes. Todo lo que eres es gracias a nosotros. Samantha me puso una mano en el hombro. Jessica, deberíamos irnos. Luego, a mis padres, les aconsejo encarecidamente que no continúen esta conversación. El tribunal ha emitido su fallo. Cualquier acoso adicional podría resultar en consecuencias legales adicionales. Acoso,
Papá parecía incrédulo. Intentar hablar con mi propia hija es acoso ahora. Cuando sigue a una demanda frívola basada en afirmaciones fabricadas, sí, podría interpretarse de esa manera, respondió Samantha con calma. Les sugiero que consulten con su abogado antes de cualquier otro contacto. Mientras nos alejábamos, pude oír a mi madre llorando dramáticamente y a mi padre haciendo comentarios sobre hijos ingratos, lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. Su abogado intentaba guiarlos hacia una sala de conferencias privada, lejos de la vista del público. El viaje a casa desde el juzgado fue borroso. Me sentía victoriosa pero devastada, aliviada pero en duelo. La batalla legal había terminado, pero la guerra emocional había dejado víctimas que quizás nunca se recuperarían. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo Samantha mientras me dejaba. No es fácil mantenerse firme frente a la familia, especialmente los padres. ¿Se vuelve más fácil?, pregunté, sin estar segura de a qué me refería con la pregunta. Me dio una sonrisa comprensiva. Los límites se vuelven más claros. La culpa se vuelve más silenciosa. Pero no te mentiré, es un proceso. Esa noche, me senté en mi cocina, finalmente sola en la casa que era indiscutiblemente mía. Había ganado, pero la victoria se sentía hueca. Revisé las redes sociales para distraerme y descubrí que mi madre ya había publicado un estado vago pero puntiagudo, con el corazón roto hoy. Cuando tu propia sangre se vuelve contra ti, aprendes quién importa realmente en este mundo. Algunos hijos olvidan de dónde vienen una vez que prueban el éxito. La sección de comentarios se desbordó con respuestas comprensivas e indignación en nombre de mis padres por parte de personas que no sabían nada de la situación real. Varios parientes con los que rara vez hablaba habían compartido la publicación, añadiendo sus propios comentarios sobre la lealtad familiar. Cerré la aplicación, negándome a participar en una batalla pública de narrativas. El tribunal había escuchado las pruebas y había tomado su decisión. Eso tendría que ser suficiente. Durante los días siguientes, la división familiar se hizo cada vez más clara. La mayoría de los parientes se pusieron del lado de mis padres sin dudarlo. Después de todo, llevaban años escuchando la versión ficticia de los hechos. ¿Por qué mentirían los padres sobre tales cosas? Era más fácil creer que yo era la villana. Entonces, inesperadamente, llamó mi tía Linda. La hermana de mi madre siempre había sido amable pero distante, viviendo en la costa opuesta y rara vez involucrada en el drama familiar. Jessica, soy tu tía Linda. Quería saber cómo estabas después de todo. Me preparé para otro sermón sobre la obligación familiar. Estoy bien, dije con cautela. ¿Ha sido difícil? Estoy segura de que sí. Hizo una pausa. Escucha, quiero que sepas que esta no es la primera vez que tus padres hacen algo así. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? Hace años, antes de que nacieras, le dijeron a todo el mundo en la familia que le habían prestado a tu tío James $10,000 para su negocio. Afirmaron que se negaba a devolvérselos y que los estaba evitando. Hubo una enorme brecha familiar. ¿Qué pasó? James finalmente llevó extractos bancarios a una reunión familiar, demostrando que nunca había recibido dinero de ellos. Tus padres finalmente admitieron que se lo habían inventado todo porque estaban celosos de su éxito. Suspiró profundamente. Debería haber dicho algo cuando empecé a oírles hablar de contribuir al fondo de tu casa. Sabía que sonaba familiar, pero no quería causar problemas. Esta revelación me dejó atónita. Su comportamiento no era nuevo, era un patrón que precedía incluso a mi existencia. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque no quiero que dudes de ti misma. Y porque no todos en la familia creen su historia, aunque parezca que sí. Su apoyo significó más de lo que ella podía imaginar, una pequeña grieta en el muro de aislamiento que había estado sintiendo. Las semanas posteriores al caso judicial trajeron nuevos desafíos. Mis padres hicieron varias visitas sin previo aviso a mi casa, a veces dejando notas en la puerta cuando no contestaba. Los mensajes alternaban entre la inducción de culpa, solo queremos hablar con nuestra hija, y la amenaza, ¿no has oído lo último de esto? Después de encontrarlos esperando en mi entrada una noche cuando regresaba del trabajo, consulté con Samantha sobre una orden de alejamiento. Basado en su comportamiento hasta ahora, una orden de alejamiento completa podría ser difícil de obtener, aconsejó. Sin embargo,
podríamos solicitar una orden de no contacto que les impediría legalmente venir a tu casa o lugar de trabajo. ¿Sería eso excesivo?, me pregunté en voz alta. Siguen siendo mis padres. Jessica, te demandaron basándose en invenciones completas, y ahora aparecen sin invitación en tu casa a pesar de los límites claros. Este no es un comportamiento parental normal. Decidí posponer la acción legal, pero tomé medidas prácticas para protegerme. Instalé un sistema de seguridad con cámaras y descubrí durante el proceso que la llave de repuesto que guardaba escondida afuera había desaparecido. La habían tomado mis padres durante su visita de inauguración. La idea me provocó un escalofrío. Inmediatamente cambié todas las cerraduras y añadí un código de seguridad al abrepuertas del garaje. Mi casa se había convertido en una fortaleza contra las personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. El costo emocional comenzó a afectar mi vida diaria. Me encontraba saltando ante sonidos inesperados, revisando constantemente la aplicación de seguridad y sintiéndome ansiosa cada vez que veía un coche parecido al de mis padres. Samantha me recomendó una terapeuta, la doctora Rachel Cohen, que se especializaba en trauma familiar y problemas de límites. En nuestra primera sesión, la doctora Cohen escuchó mi historia sin juzgar. Lo que describes es una forma de abuso emocional y financiero, explicó. Tus padres crearon una narrativa falsa, no solo para los demás, sino posiblemente incluso para ellos mismos. Cuando te negaste a participar en esa narrativa, amenazó su autoimagen y desencadenó esta respuesta extrema. Pero son mis padres, dije, repitiendo la frase que se había convertido en mi justificación refleja para su comportamiento. ¿No debería tratar de mantener alguna relación? Las relaciones requieren respeto y honestidad mutuos, respondió ella. Puedes amar a tus padres y al mismo tiempo reconocer que su comportamiento es dañino. A veces, el límite más saludable es una distancia significativa, al menos hasta que puedan reconocer la realidad de sus acciones. Bajo su guía, implementé un periodo completo de no contacto para concentrarme en la curación. Bloqueé sus números, filtré sus correos electrónicos a una carpeta que revisaría solo una vez al mes, e informé a los contactos mutuos que no estaba discutiendo asuntos familiares por el momento. El espacio creado por este límite me permitió comenzar a reclamar mi alegría en la propiedad de la vivienda. La casa que se había asociado con el conflicto y el estrés necesitaba ser transformada de nuevo en mi santuario. Empecé con pequeños proyectos que me daban una sensación de propiedad y logro. Pinté la sala de estar de un cálido verde salvia en lugar del beige del constructor. Planté un pequeño jardín en el patio trasero, observando con satisfacción cómo las primeras plántulas brotaban de la tierra. Cada cambio, por menor que fuera, me ayudó a sentir que este espacio era verdaderamente mío. Un sábado lluvioso, decidí cambiar los herrajes de los armarios de mi cocina. Mientras desatornillaba los viejos pomos de latón, recordé los comentarios de mi madre durante su visita sobre cómo esas serían las primeras cosas en irse si fuera su casa. El recuerdo ya no dolía tan agudamente. Esta era mi casa. Mi elección. Mi vida. Mientras instalaba los nuevos tiradores de níquel cepillado, oí el portazo de un coche afuera. Mi corazón se aceleró mientras revisaba la cámara de seguridad en mi teléfono, pero solo era un repartidor dejando un paquete. La respuesta de miedo demostraba cuán profundamente me había afectado la situación. Durante otra sesión de terapia, la doctora Cohen me sugirió que me uniera a un grupo de apoyo para hijos adultos de padres manipuladores. Inicialmente escéptica, asistí a una reunión en un centro comunitario del centro. Las historias que escuché de otros eran diferentes en detalle pero familiares en su patrón, hijos que habían sido responsabilizados del bienestar emocional y financiero de sus padres, que habían sido manipulados a través de la culpa y la obligación, que habían sido castigados por establecer su independencia. La parte más difícil para mí fue reconocer que lo que experimenté fue abuso financiero, compartió una mujer llamada Sara. Porque son tus padres, pones excusas. Simplemente son malos con el dinero. No entienden las finanzas modernas. Crecieron de manera diferente. Pero cuando constantemente agotan tus recursos y te hacen sentir culpable por no dar más, eso es abuso. Sus palabras resonaron profundamente. Nunca había etiquetado el comportamiento de mis padres como abusivo, pero el patrón era claro: usar la manipulación emocional para obtener ventajas financieras, crear narrativas falsas para respaldar sus afirmaciones, castigar la independencia con la retirada del afecto o, en mi caso, con acciones legales.
Comprender este patrón me ayudó a reconocer que su comportamiento no era mi culpa y que no podía arreglarlo. Mis padres tendrían que reconocer sus acciones y buscar ayuda ellos mismos, algo que parecía cada vez más improbable. 6 semanas después del caso judicial, descubrí que se habían mudado a Florida sin previo aviso ni despedida. Me enteré de esto no por ellos, sino por la publicación en redes sociales de un primo deseándoles lo mejor en su nuevo capítulo. Aparentemente, les habían dicho a los miembros de la familia que necesitaban un nuevo comienzo lejos de recuerdos dolorosos, otra narrativa que los presentaba como víctimas en lugar de agresores. Su partida trajo un alivio inesperado. El sistema de seguridad ya no parecía necesario, aunque lo mantuve activo. Dejé de escanear la calle en busca de su coche cuando llegaba a casa. Gradualmente, recuperé no solo mi casa, sino mi paz mental. 6 meses después del caso judicial, mi casa se había convertido verdaderamente en mi hogar. La asociación inicial con el conflicto y el estrés se había desvanecido, reemplazada por innumerables recuerdos positivos, cenas con amigos, tardes tranquilas leyendo en el patio trasero, mañanas de fin de semana dedicadas a renovar lentamente un pequeño proyecto a la vez. Megan había tenido razón en tantas cosas, incluida su predicción de que una vez que me mantuviera firme en este límite, otros aspectos de mi vida también mejorarían. Sin el constante drenaje de las demandas financieras y emocionales de mis padres, encontré más energía para construir la vida que realmente quería. Mi barrio se había convertido en una fuente de comunidad inesperada. Lo que comenzó como saludos casuales a la pareja de enfrente, evolucionó a invitaciones a barbacoas en el patio y reuniones de vigilancia vecinal. Forjé amistades particulares con Madison, una maestra de jardín de infantes de al lado, y con Ryan y Jennifer, una joven pareja con gemelos que vivían al final de la calle. Estábamos tan felices cuando alguien de nuestra edad se mudó, me dijo Jennifer durante un café de fin de semana en mi terraza recién construida. Este barrio tiene muchos jubilados, lo cual es genial, pero es bueno tener amigos que están en la misma etapa de la vida. Con ellos, nunca tuve que explicar o justificar mi independencia, simplemente me aceptaron como era, una propietaria soltera construyendo su vida en sus propios términos. La refrescante simplicidad de estas relaciones ayudó a sanar algunas de las heridas dejadas por el conflicto familiar. Algunas relaciones familiares extendidas habían sido víctimas del caso judicial. La tía Janet y varios primos permanecieron firmemente en el bando de mis padres, enviando ocasionalmente mensajes sugiriendo que debería arreglar las cosas ahora que había pasado suficiente tiempo. Respondí cortésmente pero mantuve mis límites. Otros, como la tía Linda, hicieron esfuerzos por mantener relaciones independientes conmigo. Tus padres tomaron sus decisiones, dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas mensuales. Eso no significa que toda la familia tenga que perder la conexión contigo. Cuando mis padres se mudaron a Florida, dejaron atrás no solo su apartamento, sino aparentemente también muchas de sus posesiones. El gerente de un almacén de guardamuebles se puso en contacto conmigo como su pariente más cercano, explicando que habían abandonado una unidad sin previo aviso. Si el contenido no se reclama, será subastado para cubrir el alquiler impago, explicó. Organicé una visita a la unidad, sin saber qué podría encontrar. Abrir el candado se sintió como cruzar un límite, pero no podía soportar la idea de que fotos familiares o reliquias se vendieran a extraños. Dentro, encontré principalmente muebles anticuados y artículos del hogar de poco valor. Pero en una esquina, había una caja con la etiqueta Jessica en la letra de mi madre. Contenía artefactos de mi infancia, boletines de notas, proyectos de arte, fotos escolares, incluso mi primer diente perdido en un sobre diminuto. La yuxtaposición era discordante. Habían guardado estos recuerdos de mi infancia mientras simultáneamente me traicionaban como adulta. La evidencia del afecto anterior hacía que la reciente brecha fuera aún más dolorosa. ¿Era posible honrar esas conexiones anteriores mientras me protegía del daño presente? La doctora Cohen me ayudó a procesar estas complejas emociones. Las personas no son del todo buenas o del todo malas, me recordó. Tus padres podrían haberte amado genuinamente y aún así haber tenido un comportamiento manipulador y abusivo. Ambas realidades pueden existir simultáneamente. Esta perspectiva me ayudó a superar mi duelo por la relación que podría haber sido. Podía reconocer los buenos recuerdos sin usarlos para excusar la manipulación y las mentiras. Podía extrañar aspectos de mi relación con mis padres sin permitirles volver a mi vida bajo los mismos patrones dañinos.
Un año después de comprar mi casa, decidí organizar una fiesta de aniversario de propiedad. Amigos del trabajo, del vecindario y de mi grupo de apoyo se reunieron para celebrar no solo la casa, sino lo que representaba, tomar el control de mi vida y mantenerme firme en mis límites. Maya, del trabajo, trajo una hermosa planta de interior. Que eche raíces fuertes, como tú lo has hecho, dijo con un cálido abrazo. Megan, que había estado a mi lado durante toda la prueba, me regaló un felpudo personalizado que decía, este hogar se construyó con determinación. Mientras miraba a la gente que llenaba mi sala de estar de risas y conversación, me di cuenta de que había creado algo que mis padres nunca lograron, una comunidad estable y solidaria, construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación y la culpa. La semana después de mi fiesta de aniversario, recibí una carta con matasellos de Florida. Reconocí la letra de mi madre de inmediato, y se me encogió el estómago. Por un momento, consideré tirarla sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Jessica, comenzaba, esperamos que esta carta te encuentre bien. Tu padre y yo nos hemos instalado en Florida, cerca de tu primo Kevin. El clima le sienta bien a los problemas de salud de tu padre. La carta continuaba durante 3 páginas, describiendo su nuevo apartamento, las atracciones locales y las actualizaciones de salud. No había ningún reconocimiento de la demanda, las mentiras o el dolor que habían causado. Ninguna disculpa ni aceptación de responsabilidad. En cambio, cerca del final, estaba esto: todavía no entendemos por qué te volviste contra tu familia cuando más te necesitábamos. Quizás algún día te des cuenta de que una casa es solo un edificio, pero la familia es para siempre. Nuestra puerta siempre está abierta cuando estés lista para hacer las paces. El gaslighting era tan flagrante que de hecho me reía a carcajadas. Todavía se aferraban a su narrativa ficticia donde yo era la villana que necesitaba hacer las paces. La carta confirmó lo que la doctora Cohen había sugerido, que una reconciliación real sería imposible sin su reconocimiento de la realidad. Archivé la carta sin responder. Sirvió como un recordatorio de por qué mis límites eran necesarios, no como una invitación a volver a involucrarme. En los meses siguientes, continué construyendo mi vida en mis propios términos. Asesoré a Ryan, mi vecino, en sus primeros pasos hacia la educación financiera después de que confesara su ansiedad por el presupuesto familiar. Me ofrecí como voluntaria en un taller comunitario para compradores de primera vivienda, compartiendo consejos prácticos sobre cómo ahorrar y navegar el proceso hipotecario. Estas oportunidades de ayudar a otros con el conocimiento que había adquirido a través de mi viaje me trajeron una satisfacción inesperada. Cada persona que apoyé para establecer hábitos financieros saludables representó una pequeña victoria contra los patrones de disfunción con los que había crecido. Una tarde, mientras lidiaba con el descuidado jardín lateral con mi nuevo vecino, Thomas, un fisioterapeuta que se había mudado 3 meses antes, me preguntó por mi familia. ¿Viven tus padres cerca? ¿Vendrán de visita para ver todo tu arduo trabajo en la casa? La pregunta ya no me llenaba de ansiedad ni de vergüenza. Estamos distanciados, dije simplemente. Les cuesta respetar los límites, así que no tenemos contacto. Entiendo más de lo que podrías pensar, respondió después de una pausa reflexiva. Mi relación con mi padre es similar. A veces, lo más saludable es la distancia. Su aceptación objetiva fue refrescante. A medida que nuestra amistad se desarrollaba entre trabajos de jardinería compartidos y cafés de fin de semana, aprecié su inteligencia emocional y sus actitudes saludables sobre el dinero y la independencia. Cuando nuestra relación evolucionó gradualmente hacia algo más romántico, me encontré capaz de confiar de una manera que no creía posible después de la traición que había experimentado. Las lecciones de mi viaje se extendieron mucho más allá de la propiedad de una vivienda. Había aprendido que mantenerme firme en mis límites no era egoísta, sino necesario para tener relaciones auténticas. Descubrí que mi valor no estaba ligado a la aprobación de mi familia ni a cuánto me sacrificaba por los demás. Reconocí que la verdadera generosidad proviene de la elección, no de la obligación o la manipulación. Lo más importante, aprendí que construir la vida que quieres a veces significa decepcionar a otros, y eso está bien. Su decepción no significa que estés equivocado, a veces solo significa que finalmente te estás poniendo a ti mismo en primer lugar, después de años de ponerte en último lugar. Si mi historia resuena contigo, ya sea que estés lidiando con dinámicas familiares difíciles o luchando por tu propia independencia, recuerda que mereces crear límites que protejan tu bienestar.
Mereces relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la explotación. Y a veces, la elección más difícil pero más necesaria es mantenerse firme, incluso cuando aquellos que más deberían apoyarte intentan derribarte. ¿Alguien más ha experimentado que miembros de la familia se sientan con derecho a sus logros? ¿Han tenido que establecer límites difíciles con sus seres queridos? Me encantaría escuchar sus historias y cómo manejaron estas situaciones desafiantes. Por favor, compártanlas en los comentarios a continuación. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse si esta historia les ayudó a sentirse menos solos en su propio viaje. Recuerden, crear una vida en sus propios términos no es egoísta, es la base de las relaciones auténticas y la generosidad genuina. Gracias por escuchar, y que encuentren la fuerza para honrar sus propios límites, cualesquiera que sean.